Hoy vamos a descubrir qué fue de doña Luz María Aguilar, aquella figura que caminó hombro a hombro con Pedro Infante en los años más esplendorosos de nuestro cine nacional. Comenzó sin un solo contacto en la industria, pisando los foros capitalinos como una desconocida más, hasta que tomó la decisión de alejarse de los reflectores por voluntad propia. Su historia te va a dejar sin palabras. Hoy te llevamos por sus bienes, su manera de vivir y ese círculo íntimo que cuida con celo ahora que goza sus 91 años en la ciudad de la eterna primavera. Te lo juro que no te vas a querer despegar de la pantalla. Empecemos. Llegó al mundo en el entonces Distrito Federal en 1938, en plena ebullición cultural de una capital que se reinventaba a velocidad de vértigo. Los años 30 y 40 fueron una época de transformación sin precedente. Los muralistas más grandes de nuestra historia llenaban paredes de edificios públicos con el alma de la revolución. La radio conectaba comunidades remotas con la vida moderna, y el cine mexicano emprendía un despegue tan poderoso que en pocos años se convertiría en la industria audiovisual más influyente de todo el mundo hispanohablante. Nacer en la Ciudad de México en ese momento era nacer en el epicentro de algo irrepetible. Su familia no tenía ni el más mínimo roce con el mundillo del entretenimiento. No existían padrinos artísticos ni puertas abiertas de antemano. Eran personas trabajadoras de clase media, gente de esfuerzo honesto que construyó su estabilidad sin alardear. Esa formación le dejó una huella indeleble. Toda su vida profesional estuvo marcada por esa misma filosofía de cabeza agachada y trabajo al frente, sin escándalos, sin poses, puro oficio. Cuando sintió el llamado del arte, el cine nacional vivía su temporada más generosa. Los estudios Churubusco producían decenas de largometrajes cada año que viajaban por toda América Latina como embajadores culturales. El ídolo de Guamúchil y el charro cantor eran los rostros más queridos del continente. La Doña y Dolores del Río dominaban las pantallas como reinas absolutas, mientras las productoras manejaban los hilos de todo. Meterse a esa industria sin apellidos de alcurnia ni contactos bien colocados requería algo que no se enseña en ninguna academia: ganas, presencia y un talento que entrara solo por la pantalla. Ella tenía todo eso, y le sobraba. Sus primeros pasos en la industria fueron desde el escalón más bajo. Apareció como figurante en producciones que salían de los foros casi como si fueran de línea de ensamblaje. En aquella época, trabajar de extra dejaba entre 15 y 25 pesos diarios, unos 130 o 220 pesos de los de hoy. Apenas alcanzaba para el transporte y comer algo al mediodía, pero lo que nadie te podía quitar era la experiencia de estar ahí, observando de cerca cómo los grandes maestros construían sus personajes toma a toma. Era la mejor escuela imaginable, y ella fue su alumna más dedicada. De esas tablas saldría el impulso que la llevaría a compartir pantalla con el mismísimo Pedro Infante. El encuentro con don Andrés Soler marcó un antes y un después en su formación. Soler representaba una tradición actoral de raíz teatral española, una disciplina rigurosa que apostaba por la verdad emocional por encima de los ademanes estudiados. En ese ambiente de exigencia y vocación genuina fue donde la actriz terminó de construir el temple que la definiría para siempre. Don Andrés la fue incorporando a proyectos de mayor envergadura, dándole personajes con nombre propio y parlamentos que importaban. Tener el respaldo de los Soler en aquella industria equivalía a saltarse años de tocar puertas. Su presentación formal llegó con ansiedad, la cinta donde por primera vez pisó el encuadre con peso propio. Pero el verdadero campanazo sonó en 1953, con Amor de locura, la película que la ubicó de manera definitiva en el mapa del séptimo arte. Era el formato que el cine de los 50 sabía fabricar como nadie. Dramas encendidos con fondo musical, romances imposibles y finales que te exprimían el corazón. Ahí, Luz María demostró que no era una cara bonita más. Era una actriz de verdad. Compartir créditos con el ídolo de Guamúchil no era cualquier cosa.
Pedro Infante era un fenómeno cultural que había sacudido a toda América Latina de una manera que muy pocas figuras han logrado antes o después. Su muerte en 1957, en ese accidente de aviación que lo arrebató a los 39 años, detuvo a México en seco. Las estaciones de radio interrumpieron su programación. Los cines cerraron sus puertas y miles de personas salieron a las calles de la capital a despedirlo entre lágrimas. Para Luz María, que había tenido la fortuna de darle réplica frente a las cámaras al consentido de toda una nación, aquel adiós significó cerrar un capítulo irrepetible. Haber estado en ese nivel, sin que nadie la opacara, le otorgó un reconocimiento que cargó con dignidad el resto de su carrera. Luego vino la pantalla chica. Para los años 60, el televisor ya era el mueble más importante de la sala en millones de hogares mexicanos. Ella hizo esa transición sin dramatismo ni declaraciones grandilocuentes, fiel al estilo que la caracterizaba. Simplemente fue a donde estaba el trabajo y lo hizo con la misma entrega de siempre. Nadie le aplaudió el cambio porque no lo necesitaba. La calidad hablaba sola. Pero bueno, hablemos de lo que a todos nos pica la curiosidad. ¿Cuánto logró acumular en realidad esta mujer con tantas décadas de trabajo? El patrimonio de Luz María. Su fortuna no cayó del cielo en un solo pago millonario. Se construyó a base de constancia y administración inteligente a lo largo de 50 años de trayectoria. Nada que ver con los cheques estratosféricos de María Félix, quien en su mejor momento llegó a embolsarse 250.000 pesos por película. El camino de nuestra actriz fue más discreto, pero igual de efectivo. Durante los 50 y los 60, las actrices de su rango cobraban entre 20.000 y 45.000 pesos por largometraje. Silvia Pinal facturaba entre 80.000 y 100.000 en sus mejores negociaciones, y Ana Luisa Pelufo había logrado posicionarse en torno a los 30.000 por producción. Luz María estaba por debajo de ese nivel de estrella taquillera, pero muy por encima del elenco de apoyo, que raspaba entre 5.000 y 10.000 pesos y necesitaba encadenar proyectos sin parar para sobrevivir. En un año promedio de los 50, con 4 películas y 2 o 3 campañas publicitarias activas, su ingreso anual se movía entre 130.000 y 220.000 pesos de entonces, equivalentes hoy a entre 1.170.000 y casi 2 millones de pesos. Una suma considerable para una joven que apenas unos años antes cobraba 20 pesos diarios como figurante. Su gran diferencia fue la disciplina financiera. Reservaba entre el 35 y el 40% de cada pago para invertirlo o guardarlo. Había visto de primera fila cómo figuras que alguna vez lo tuvieron todo terminaron dependiendo de la caridad del gremio. Aprendió esa lección sin necesidad de vivirla en carne propia. Y entonces llegó la televisión y se convirtió en su mina más estable. Los melodramas de San Ángel construyeron audiencias enormes durante los 60, 70 y 80. Los contratos podían extenderse hasta 6 meses de grabación, y las primeras actrices cobraban entre 4.000 y 10.000 pesos por capítulo. En una historia de 100 episodios, la actriz acumulaba entre 400.000 y 1 millón de pesos por proyecto, y ella fue parte medular de muchos de esos melodramas que pararon a México frente al televisor noche tras noche. Hablemos de sus propiedades. El patrimonio inmobiliario de Luz María refleja con precisión quién era como persona. Una mujer que prefería la calidad auténtica al alarde visible. Nunca quiso una mansión para las revistas de sociales. Su filosofía era vivir extraordinariamente bien, pero puertas adentro. Su hogar principal estaba en Polanco. Se hizo de esa propiedad en 1963, cuando los ingresos del cine y sus primeras telenovelas se combinaron para permitirle dar ese golpe económico. Era un departamento en una torre sobre la avenida Presidente Masaryk, a pasos del Parque Lincoln. 190 metros cuadrados con 3 recámaras espaciosas, cada una con su propio baño, sala de estar con ventanales de piso a techo que enmarcaban las arboledas del camellón, comedor para 8 personas y cocina integral equipada con lo mejor disponible. Lo decoró con muebles contemporáneos y pinturas de artistas mexicanos en activo. Había un rincón de lectura cargado de libretos y literatura nacional.
No era la casa de alguien que quería impresionar a sus visitas. Era el espacio de una persona con cultura genuina y criterio propio. Ese departamento le costó 280.000 pesos. Soltó un enganche de 100.000 y liquidó el resto en 4 años de mensualidades puntuales. Para 1967, la propiedad era completamente suya. Hoy algo comparable en plena Masaryk vale entre 8 y 12 millones de pesos. Pero la jugada financiera que con el tiempo demostraría ser su mejor decisión fue la casa en Cuernavaca. Corría 1970 y los ingresos de la televisión ya superaban con creces lo que el cine de los 50 había dejado. Cuernavaca había sido desde los 40 el refugio favorito de la farándula capitalina. Clima benigno, atmósfera tranquila y esa paz de pueblo grande que el crecimiento aún no había borrado del todo. Su propiedad estaba en Jardines de Cuernavaca, una de las colonias más serenas y arboladas de la ciudad. Casa de planta única, 220 metros cuadrados sobre un terreno de 650, con 3 recámaras, 2 baños, sala con chimenea, comedor que se abría al jardín a través de ventanales corredizos y cocina equipada para gas y leña. En el exterior, un jardín con bugambilias de todos los colores y una jacaranda que cada primavera reventaba en morado. La alberca completaba el cuadro, perfecta para recargar energías lejos de la presión del set. Ella llegaba los viernes por la tarde, abría de par en par las ventanas y dejaba que el calor suave de Morelos fuera impregnando cada rincón. Era su ritual de reinicio, el momento en que dejaba atrás el personaje de primera actriz para ser simplemente una mujer que disfrutaba el silencio. Pagó 320.000 pesos en 1971. Hoy algo equivalente en esa colonia está entre 4 y 7 millones de pesos. Y ahora, sus automóviles. La colección de coches de Luz María no era vanidad sin más. Era una extensión calculada de su imagen pública en una época donde el vehículo que manejaba una estrella comunicaba tanto como el papel que interpretaba en pantalla. El más emblemático fue su Buick de 1956. Negro con interiores color vino, hacía detener la respiración a quien lo viera entrar a los estudios de Churubusco un lunes temprano. El personal de producción, los extras que llegaban en transporte público, todos sabían de inmediato que quien venía en ese automóvil era una primera figura. Motor de 8 cilindros, transmisión automática, radio de amplitud modulada y esos acabados cromados que convertían a los autos norteamericanos de esa generación en una declaración de prosperidad sobre ruedas. Lo adquirió en 1957 por 18.000 pesos, unos 160.000 actuales. En 1965, cuando la televisión empezó a dejar márgenes más generosos, subió el listón con un Lincoln Continental gris plata con interiores de piel legítima, el mismo modelo que usaban los presidentes y los empresarios más influyentes del país. Motor V8 de 7.6 litros, puertas suicidas que se abrían en sentido contrario, interiores que hacían del trayecto una experiencia de primera clase. Lo importó directamente de Estados Unidos cubriendo todos los aranceles. En total, el capricho le salió en unos 52.000 pesos de la época, más de 340.000 en valor actual. Ver llegar ese Lincoln a los foros de San Ángel o a las alfombras rojas era todo un acontecimiento, pero el capítulo más revelador fue su Volkswagen Sedán de 1972. El contraste entre ese escarabajo blanco y el imponente Lincoln gris contaba más sobre ella que cualquier entrevista. Porque Luz María era 2 personas que coexistían con total naturalidad, la figura inalcanzable que descendía de un carrazo en los grandes eventos, y la mujer común que los sábados a las 8 de la mañana agarraba su bochecito para ir al mercado de Polanco a comprar flores, pasando totalmente desapercibida. Pocas figuras del medio lograron esa doble vida con tanta convicción. Para la mayoría, apagar el personaje fuera de cámara era un proceso visible y costoso. Para ella era tan natural como respirar. Esta gran señora destilaba una distinción que no tenía nada que ver con la ostentación. Era el tipo de elegancia que viene de adentro. Para salir a cuadro o presentarse en eventos importantes, se vestía con creaciones del mismísimo Mitzi.
el modisto de las estrellas, confeccionadas con telas traídas de Europa. En los años 60, un vestido de noche de Mitzi costaba entre 800 y 2.000 pesos, equivalentes hoy a entre 72.000 y 180.000. Luz María atesoraba docenas de esas piezas en el armario de Polanco, con un arsenal completo para cada ocasión. En sus años de mayor actividad, invertía entre 20.000 y 35.000 pesos anuales en ropa personal, unos 180.000 a 315.000 de hoy, porque entendía que la imagen era una inversión directa en la carrera, no un capricho. En los accesorios su criterio brillaba con más nitidez. Aretes de oro de 18 quilates con piedras semipreciosas, amatistas y aguamarinas preferentemente. Nunca se enganchó con los diamantes ni con el relumbrón que busca ser notado desde lejos. Su pieza más querida era un reloj Omega de mujer, mitad acero, mitad oro, que se autorregaló en 1960. Se lo puso durante 20 años porque nunca falló, y funcionaba en cualquier contexto sin llamar atención excesiva. Ese era su criterio, la elegancia que invita a acercarse, no la que intimida desde la distancia. En los estrenos y presentaciones era de las pocas figuras que respetaba puntualmente los horarios. Saludaba a todos, desde el técnico de cables hasta el productor ejecutivo, con la misma calidez. Los periodistas que la siguieron durante décadas la recuerdan siempre igual, puntual, amable con el micrófono y completamente ajena a los dramas que protagonizaban otras figuras. Los directores que tuvieron el privilegio de trabajar con ella la pedían de regreso sin dudarlo. Era la garantía de que el trabajo saldría bien y de que el ambiente en el set sería de los que uno recuerda con cariño. Ahora toca hablar de la trayectoria que convirtió ese patrimonio en algo más que dinero. Aquel rodaje en Churubusco duró 3 semanas que ella guardaría como un tesoro durante décadas. El director le exigió sin contemplaciones desde el primer día y para sorpresa de toda la producción. La actriz respondió con una madurez que nadie esperaba. Lograba sus tomas al primer intento con una regularidad que dejaba en evidencia a compañeras de mayor trayectoria que necesitaban 4 o 5 intentos para dar lo que el director buscaba. 1953 nos entregó Amor de locura, la película que la catapultó al estrellato. Era el formato que la industria de esos años dominaba como nadie. Melodramas con música de fondo, amores condenados y finales que te hacían sentir que habías vivido algo grande. Luz María supo habitar esos guiones con una naturalidad que venía de años de observación. El 15 de abril de 1957, un accidente de aviación en Mérida le arrebató a México a Pedro Infante, a los 39 años. La radio cortó su programación. Los cines cerraron. Las calles de la capital se llenaron de gente que lloraba a alguien que sentía como de la familia. Para Luz María, que unos años antes había compartido reflectores con él, la noticia llegó como el cierre de una época que nunca volvería. Porque Pedro Infante no actuaba en el sentido técnico del término. Se convertía en sus personajes con una honestidad tan radical que la cámara lo capturaba sin filtros. Trabajar frente a alguien así no dejaba margen para el truco ni para el recurso fácil. O llegabas con la misma verdad o quedabas opacada. Luz María nunca quedó opacada, y eso le otorgó una medalla que muy pocas de su generación pudieron colgar con tanto orgullo. Las telenovelas de Televisa, en las que participó durante los 60, 70 y 80, alcanzaban rutinariamente entre 30 y 40 puntos de audiencia. Eso significaba que entre 12 y 15 millones de mexicanos se sentaban frente al televisor cada noche para seguir esas historias con una fidelidad que rozaba lo ceremonial. Luz María alimentó esa tradición durante años, construyendo personajes que hoy forman parte de la memoria colectiva del país. Hoy, a sus 91 años, vive una tranquilidad que los años de reflectores nunca le habrían podido ofrecer. Sus mañanas arrancan en calma en ese departamento de Polanco, que hizo suyo en 1963. Lee el periódico sin prisa. Por las tardes enciende el televisor un rato. De vez en cuando recibe la visita de amistades entrañables del gremio,
con quienes reconstruye un México que las generaciones actuales difícilmente pueden imaginar. Ya no aparece en estrenos ni en eventos de la industria. Les cerró la puerta a los periodistas que buscan el chisme fácil. La última vez que alguien intentó presionarla sobre el rumor de un romance con Díaz Ordaz, lo ignoró con una cortesía impecable que no dejó resquicio por donde insistir. Guardarse ese secreto durante más de 6 décadas, en un medio donde la información es moneda de cambio, habla de una mujer que sabe exactamente cuánto vale la discreción. La casa de Cuernavaca, que toda la vida fue su válvula de escape, hoy genera ingresos como renta vacacional. Una residencia de esas características en plena Jardines de Cuernavaca, con alberca y jardín generoso, se renta hoy entre 4.000 y 8.000 pesos por noche en plataformas digitales. Con 20 o 25 fines de semana rentados al año, esa propiedad le genera 200.000 pesos libres o más anualmente. Sus finanzas están sanas, con una renta mensual de entre 12.000 y 16.000 pesos proveniente de Morelos, respaldadas por décadas de ahorro disciplinado. A esto se suma su jubilación de la Asociación Nacional de Actores, el respaldo institucional que corresponde a más de 50 años de cotizaciones ininterrumpidas. En 2024, estos apoyos rondaban entre los 5.000 y 9.000 pesos mensuales para quienes acreditaban más de 40 años de actividad sindical. Un ingreso fijo que, combinado con la renta de Cuernavaca y lo acumulado durante su carrera, le garantiza una vejez sin sobresaltos. No hablamos de lujo desmedido, sino de algo mucho más valioso: la tranquilidad de una mujer que previó el futuro con suficiente antelación como para construirlo a su medida. Porque al final, el bien más duradero que dejó Luz María Aguilar no figura en ningún catastro, ni en ninguna cuenta bancaria. Es la huella de una trayectoria de más de 50 años construida sin escándalos ni traiciones a lo que era. Haber actuado junto al ídolo de Guamúchil, haber sido protagonista de los melodramas más vistos de la televisión mexicana, haber mantenido callado durante décadas un rumor que habría hecho delirar a la prensa rosa y haber salido del reflector sin que nadie tuviera que recordarle que era momento de hacerlo. Todo eso junto compone el retrato de una figura que el medio del espectáculo mexicano produce muy de vez en cuando. La suya es la historia que pocas veces se cuenta porque no tiene los ingredientes que venden portadas. No hay caídas estrepitosas, ni fortunas dilapidadas. Solo trabajo, criterio y la rara sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En un medio que suele premiar el escándalo por encima del talento, Luz María Aguilar eligió el camino contrario y le fue mejor que a casi todos. Si la vieron en alguna de sus cintas o en algún melodrama que marcó sus tardes de infancia, cuéntenlo en los comentarios.